Bienvenidos a un nuevo video para el canal y esta vez estamos en un nuevo capítulo de este fanfic. Y bueno, gente, ay, me cansé haciendo la presentación. Cosas que pasan, me exalté la verdad. Traemos el capítulo número 15 a sus pantallas en este día. Una semana me tardé haciendo este capítulo y la razón por qué pasa esto es sencilla. El siguiente capítulo tal vez tarde más de 2 semanas en publicarse, porque es un capítulo que tengo que dedicarle tiempo, tengo que dedicarle esfuerzo a plantear todas las situaciones que van a pasar. Ya tengo pensado lo que va a pasar en cada cosa, pero la escritura depende un poquito más de, pues, tiempo, la verdad, porque quiero que el capítulo siguiente sea muy bueno. Se le va a meter presupuesto, simplemente quiero tomarme el tiempo para escribirlo, que será un punto de cambio, la verdad. Bueno, no, todavía no. Pero ajá, es importante y por eso quiero tomarme el tiempo. Pero bueno, dejando eso de lado, vamos a iniciar con este capítulo que, antes de que alguno lo diga, no es relleno. Créanme que lo estoy poniendo, como dice el título, por ciertas razones. Y de hecho, el hacer este capítulo fue una decisión que surgió a último minuto, porque sí, originalmente el capítulo 15, el que vendría a continuación, era el 16. Pero, no, a ver, me estoy confundiendo. El capítulo original, el capítulo 15, era el 16. Sí, no, sí lo dije bien. Pero tuve que hacer un nuevo capítulo agregando otras cosas que no estaban planeadas. ¿Por qué? Porque lo vi necesario así para lo que estaba por venir, considerando lo que pasó en el capítulo anterior. Como ya lo he mencionado anteriormente, algunas cosas cambian, algunas de mis escrituras tienen que, pues, adaptarse a lo que escribo, y cometí algunas cosas en el capítulo 14 que me obligaron a agregar este capítulo. Un capítulo diseñado para plantear bases en el futuro, para plantear un poquito más de desarrollo, sin desviarnos del tema que viene a continuación. ¿A qué me refiero con esto? Lo verán en el capítulo, pero algo que verán que es importante es, tal vez, no lo sé, algunas escenas. Esperaré ver sus opiniones, aunque bueno, digo esperaré, pero todos los que están aquí no me comentan, la verdad. Solamente 2 personas, y realmente por esas 2 personas sigo actualizando. Al menos aquí en YouTube, porque ajá, por fuera me comenta Furuya y me comenta mi pareja, ajá, que se la ve y me reseña, así que bueno. Solamente por esas 5 personitas sigo actualizando el fanfic, y espero que, bueno, a medida que vayamos avanzando me puedan comentar, por favor. O sea, es lo único que pido. Realmente, actualmente los únicos que me comentan en YouTube es Coleman, muchas gracias, y Francisco. Así que bueno, espero sus reseñas en este capítulo, y sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez con el capítulo, que creo que será algo interesante de ver. El tiempo de margen, como me lo comentó Francisco, creo que lo debería poner, pero del anterior capítulo a realmente no pasan muchos días. En el capítulo anterior nos quedamos donde, pues, Harry con Lupin descubren sus secretos, y en este capítulo prácticamente iniciamos desde la perspectiva donde Lupin se quedó, que vendría siendo el 5 de diciembre. Y bueno, este capítulo va a abarcar hasta el 8 de diciembre, o sea, básicamente son 3 días, o sea, no hay mucho avance en cuestión de tiempo, pero en cuestión de historia sí hay un poquito más, la verdad. Así que bueno, no quiero adelantar mucho porque sería spoilear a todos los que van a ver este capítulo, pero sí hay un poquito de avance en la historia, en el tiempo no tanto, pero al menos en lo que viene siendo la historia sí. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y otras tanto, pero bueno, comencemos ahora con el capítulo. Harry Potter. Los senderos que elegimos. Capítulo 15. La calma antes de la tormenta. Parte 1. Después de que Harry se apareció, Remus Lupin se quedó sentado en la mesa del pequeño café, observando el lugar donde Harry había estado momentos antes. El bullicio del callejón Diagon seguía su curso normal, pero para Remus, todo parecía haberse detenido. Los últimos minutos se repetían en su mente como una escena en bucle, una y otra vez, incapaz de procesar completamente lo que había visto. Meses atrás, cuando descubrió la foto de Harry y Bellatrix en ese restaurante en Francia, pensó que el que Harry hubiera estado con la mujer era una estratagema de la bruja para manipular al joven. ¿Cómo no iba a pensarlo? Bellatrix Lestrange, una de las más leales mortífagas de Voldemort, famosa por su crueldad y odio, no era alguien con quien Harry, el hijo de sus amigos más queridos, debería tener algún tipo de relación, mucho menos una romántica. Remus había informado a Dumbledore de inmediato, confiando en que el viejo mago sabría cómo manejar la situación. Y así, sin más, se habían borrado los recuerdos de Harry, eliminando cualquier traza de aquel vínculo peligroso.
Sin embargo, lo que acababa de ver en los ojos de Harry era algo que jamás habría imaginado. No era miedo, ni rencor, ni siquiera culpa. Era tristeza, una tristeza profunda y pura, la clase de dolor que solo viene de un amor perdido. Remus tragó saliva, una sensación de náusea subiendo por su garganta. ¿Podría Harry haber tenido sentimientos genuinos por Bellatrix Lestrange? La idea era repugnante, casi insoportable, pero no podía negar lo que había visto. No eran los ojos de alguien que había sido manipulado o engañado. Eran los ojos de alguien que había amado y perdido. Remus recordó la fotografía con más detalle. La forma en que Harry y Bellatrix se miraban, la risa compartida, el beso. Todo había parecido tan real, tan auténtico. Pero ¿cómo podía ser eso posible? ¿Cómo podía Harry, que había sufrido tanto a manos de los mortífagos, encontrar consuelo en los brazos de una de las más infames de ellos? El conflicto interno de Remus se agudizó. Su instinto inicial fue correr a Dumbledore, contarle todo lo que había descubierto. ¿Pero era eso lo correcto? La última vez que confió en Dumbledore para manejar la situación, Harry terminó sin recuerdos, y la Orden se había quedado en la oscuridad sobre lo que realmente había sucedido. ¿Podía realmente confiar en Dumbledore esta vez? ¿O era más prudente intentar entender lo que Harry había pasado, encontrarlo y hablar con él? Remus se recostó en su silla, su mente agitada con preguntas y dudas. La lealtad hacia la Orden y la necesidad de proteger a Harry se enfrentaban a su deseo de darle al joven mago la oportunidad de explicar su lado de la historia. El peso de la responsabilidad lo abrumaba. ¿Qué debía hacer? El tiempo pasó, y Remus se encontró incapaz de moverse. La imagen de Harry y Bellatrix se repetía una y otra vez en su mente. Cada detalle, cada gesto, cada mirada. Esas fotos en Francia, lo que significaban. ¿Habían sido todo una manipulación de Bellatrix? ¿O había algo más profundo, algo que ni siquiera Dumbledore había considerado? Remus sabía que Harry no era un niño normal. Había pasado por más cosas de las que cualquier joven debería, y sin embargo, siempre había mostrado una fortaleza y madurez más allá de su edad. ¿Podía ser que esa fortaleza le hubiera permitido ver algo en Bellatrix que nadie más veía? Finalmente, Remus se levantó. No podía quedarse más tiempo sentado, debatiendo en su mente. Necesitaba hacer algo, tomar una decisión. Miró la mesa una última vez, como si esperara encontrar una respuesta en la superficie desgastada de la madera. Suspiró, resignado. No tenía todas las respuestas, pero una cosa era clara. No podía simplemente ignorar lo que había visto. Con un giro rápido, Remus se levantó de la mesa y salió del café. Su destino no era la sede de la Orden ni la oficina de Dumbledore. No, Remus decidió que primero necesitaba aclarar su mente antes de tomar cualquier acción drástica. Se dirigió a un lugar donde esperaba encontrar alguna guía, alguna idea de lo que realmente tenía que hacer. No tenía muchos lugares a los cuales ir considerando que no tenía muchos amigos, y los que tenía eran demasiados cercanos a Dumbledore, por lo que simplemente se apareció en el lugar de la única persona que creyó capaz que podría entenderlo. Con su destino decidido, se apareció con un suave crujido en el umbral de un pequeño departamento en Londres. El aire fresco de la noche lo envolvió, pero no pudo sacudirse el peso en su pecho. Apenas podía pensar con claridad. La imagen de los ojos tristes de Harry seguía grabada en su mente. Necesito calmarme, se dijo él, mientras tomaba una respiración profunda. El aire entrando en sus pulmones fue refrescante, y cuando estuvo seguro que su cara ya no parecía una mierda, levantó la mano y tocó la puerta. El sonido de pasos apresurados llegó desde el interior, seguido de un leve tintineo de algo metálico. La puerta se abrió, revelando a Animadora Tonks con el cabello en un desordenado tono de azul celeste. Sus ojos se abrieron de par en par al ver a Remus en su puerta, y rápidamente, un rubor se extendió por sus mejillas al darse cuenta de su atuendo. Una camiseta holgada y pantalones de pijama. «Remus», exclamó, su voz entre sorprendida y nerviosa. «¿Qué haces aquí a estas horas?» Remus esbozó una leve sonrisa, notando cómo el cabello de Tonks comenzaba a cambiar de color, una señal clara de su nerviosismo. «Lo siento por la hora», dijo con una risa ligera. «¿Puedo pasar?» Tonks asintió, dando un paso atrás para dejarlo entrar. Mientras lo hacía, su cabello se volvió de un color rosa brillante, reflejando su vergüenza. Remus no pudo evitar sonreír ante la adorable reacción de la aurora. Se dirigieron hacia la sala de estar, un espacio acogedor con muebles cómodos y una chimenea que crepitaba suavemente, proporcionando una calidez reconfortante. ¿Quieres algo de beber?,
Preguntó Tonks, apresurándose a dirigirse a la pequeña cocina después de cambiarse rápidamente de ropa. No, gracias, respondió Remus, sentándose en el sofá. Estoy bien. Tonks se detuvo por un momento, observándolo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Aunque eran amigos y compañeros en misiones para la Orden, no era común que se encontraran fuera de los deberes. Había algo en la mirada de Remus que le dijo que algo importante lo había traído hasta allí. ¿Qué te trae por aquí, Remus?, preguntó finalmente, sentándose frente a él. Había cambiado su pijama por ropa más presentable, pero el rubor aún coloreaba sus mejillas. Remus suspiró, pasando una mano por su cabello canoso. No sabía por dónde empezar. La situación era más complicada de lo que nunca habría imaginado. Pero tenía que hablar con alguien, necesitaba desahogarse y, quizás, obtener un consejo. Harry ha recuperado sus recuerdos. Comenzó, observando la reacción de Tonks. Ella arqueó una ceja, claramente sorprendida. Sabía que a Harry se le habían borrado los recuerdos, pero no el motivo detrás de ello. Remus continuó, explicándole todo, desde la identidad de la mujer que estaba en la fotografía que habían visto con Harry en Francia, hasta lo que acababa de ver en los ojos del muchacho. Tonks lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo, sus ojos reflejando una creciente preocupación mientras más escuchaba. Remus le contó lo más importante, la tristeza genuina en los ojos de Harry al mencionar a Bellatrix, y cómo todo esto lo había dejado confundido y lleno de dudas. No podía entender cómo Harry, el joven que conocía, podía haber desarrollado sentimientos por alguien como Bellatrix Lestrange. La idea de que pudiera haber sido manipulado o, peor aún, enamorado, lo dejaba desconcertado. Dumbledore fue quien decidió borrar los recuerdos de Harry, continuó Remus, su voz cargada de culpa. No le dio la oportunidad de explicar su lado de la historia, y ahora, no sé qué hacer. Parte de mí quiere ir y contarle todo a Dumbledore, pero otra parte siente que debo encontrar a Harry primero y escuchar su versión. Tonks lo miró con una expresión de empatía y comprensión. Sabía lo mucho que Remus se preocupaba por Harry, y podía ver cuánto lo afectaba la situación. Demonios, incluso a ella le afectaba, ahora que sabía que la mujer que estaba con Harry en esa foto en Francia, no era nadie más que su horrible tía. Saber esto, hizo que la idea de no haberla reconocido le hiciera sentirse como una completa idiota, pero, a pesar de que se sentía así, incluso ahora no podía encontrar el parecido. Lestrange, en su mente, era una mujer desordenada y maniática, y la mujer que había visto con Harry era todo lo contrario. Su pelo era ordenado, su mirada en todas las fotos era tranquila y alegre, y eso, de alguna manera, hizo que toda esta situación fuera más irreal. Sin embargo, a pesar de sus propios sentimientos, no dejó que esto se mostrara, y en su lugar decidió ser el soporte que claramente Remus necesitaba. «Remus, ¿necesitas un abrazo?». Por un momento, Remus se quedó en silencio. No era alguien que soliera buscar consuelo físico, pero la oferta de Tonks era tentadora. Finalmente, asintió, y se permitió ser envuelto en un cálido abrazo. Sentir los brazos de Tonks a su alrededor, su calidez y su apoyo, fue un alivio que no sabía que necesitaba. «Gracias», murmuró, su voz apenas un susurro. «No sé qué haría sin ti». Tonks sonrió, manteniendo el abrazo por unos momentos más antes de separarse. Se sentaron de nuevo, y Tonks lo miró con seriedad. «Entiendo lo difícil que es esto para ti, Remus. Pero creo que tienes razón en querer escuchar a Harry. No estoy diciendo que lo que hizo Dumbledore fue incorrecto, pero sí creo que fue una medida drástica, y quizás no la mejor opción. Harry merece la oportunidad de explicar lo que pasó, y tú mereces la oportunidad de entenderlo». Remus asintió, agradecido por sus palabras. Tonks siempre había sido alguien en quien podía confiar en el tiempo en que la había conocido, alguien que lo entendía sin necesidad de demasiadas explicaciones. «Creo que deberías hablar con Dumbledore, pero solo después de haber encontrado a Harry», continuó Tonks, su mano alcanzando la de Remus. «Habla con él, escucha su versión de los hechos. Y si la Orden lo encuentra primero, lucha por su derecho a hablar, no dejes que lo silencien otra vez». Remus la miró, sus ojos llenos de gratitud. Tonks había puesto en palabras lo que él había estado sintiendo, pero que no había podido expresar. La idea de que Harry pudiera ser silenciado nuevamente era algo que no podía permitir. Ya había fallado muchas veces, y francamente estaba cansado de eso. Lily y James no se lo perdonarían si volvía a cometer un error, y por eso el consejo de Tonks era algo que realmente le hizo aligerar su carga. «Gracias, Tonks», dijo, su voz llena de sinceridad. «No sé cómo podré pagarte esto.
Tonks se rió, quitando importancia a sus palabras con un gesto de la mano. Bueno, podrías pedirme matrimonio algún día. Bromeó, sus ojos brillando con diversión. Remus se sonrojó, sorprendido por el comentario, pero no pudo evitar seguirle el juego. Era lo que necesitaba en ese momento. Un poco de ligereza para aliviar la carga de sus pensamientos. Primero tendremos que empezar a salir, replicó, tratando de sonar casual. Tonks se quedó en silencio por un momento, claramente sorprendida. Luego, su cabello cambió de color una vez más, esta vez a un tono rojo brillante que hacía juego con el rubor de sus mejillas. Podemos salir cuando quieras, dijo finalmente, sus palabras saliendo con un toque de nerviosismo. Remus sonrió, sintiendo una calidez en su pecho que no había sentido en mucho tiempo. La forma en que Tonks se avergonzaba y se ponía nerviosa era adorable, y por un momento, se olvidó de sus preocupaciones. Su presencia, su sentido del humor, todo en ella lo hacía sentirse mejor, más tranquilo. Tonks se levantó de repente, su cabello aún de un rojo brillante. Vamos a encontrar a Harry, dijo con determinación. Te ayudaré. Remus se rió suavemente, apreciando su entusiasmo. Sabía que ella se sentía avergonzada por su propuesta, pero también sabía que estaba siendo sincera. Tonks siempre había sido alguien que decía lo que pensaba, y eso era algo que Remus valoraba profundamente. Mientras se preparaban para salir, Remus no pudo evitar sentirse agradecido por haber venido a ver a Tonks. Su comprensión y apoyo le habían dado la claridad que necesitaba. Ahora sabía lo que tenía que hacer. Tenía que encontrar a Harry, escuchar su historia y asegurarse de que tuviera la oportunidad de explicarse. Y sabía que, con Tonks a su lado, podía enfrentar lo que fuera que se avecinara. Se sonrieron brevemente antes de desaparecerse, con un objetivo claro en mente. La búsqueda de Harry no sería fácil, pero Remus sentía que, por primera vez en mucho tiempo, estaba en el camino correcto. Y eso, en gran parte, se lo debía a Tonks. Ella había sido su ancla en un mar de dudas, y por eso, siempre estaría agradecido. Linelin, parte 2. 6 de diciembre de 1995. Londres. Dejándose caer pesadamente contra el respaldo del asiento, Andrómeda Tonks aparcó su coche en el camino de la entrada de su casa. El día había sido agotador en el hospital Muggle donde trabajaba como doctora, y no veía la hora de llegar a casa y relajarse. Tras un suspiro profundo, agarró la bolsa de comida para llevar que había comprado para la cena y salió del coche, cerrando la puerta con un suave clic. El aire fresco de la tarde la recibió al cruzar el umbral de su hogar. La casa estaba tranquila, un refugio de paz lejos del bullicio del mundo exterior. Andrómeda dejó sus llaves en la pequeña mesa del recibidor y se dirigió directamente a la cocina, donde dejó la comida sobre la mesa. Luego, con pasos ligeros, se encaminó hacia el despacho de su marido. La puerta del despacho estaba entreabierta, y desde allí se filtraba una suave luz. Andrómeda sonrió para sí misma. Su esposo debía de estar trabajando en otro de sus casos. Ted siempre había sido un hombre dedicado y apasionado por su trabajo, y a ella le encantaba esa faceta de él. Sin embargo, en los últimos días había notado un brillo especial en sus ojos, una chispa que indicaba que algo importante lo tenía absorbido. Se acercó a la puerta y la empujó suavemente con los nudillos, anunciando su presencia con una voz suave pero clara. Ted, ya estoy en casa. ¿Puedo entrar? Desde adentro, se escuchó un ligero movimiento y luego la cálida voz de Ted respondió. Claro, cariño, pasa. Andrómeda abrió la puerta del todo y entró, encontrando a su esposo sentado detrás de su escritorio, rodeado de montones de papeles y pergaminos. Ted levantó la vista y le dedicó una sonrisa, sus ojos brillando con esa luz inconfundible de entusiasmo. Vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué es lo que tiene a mi marido tan concentrado y sonriente? Andrómeda se acercó, apoyando las manos en el borde del escritorio mientras lo miraba con una pequeña risa. Hace tiempo que no te veía tan contento con un caso. ¿Cuál es el secreto? ¿Algún caso súper especial que me quieras contar? Riéndose lentamente, Andrómeda miró a su marido, la diversión detrás de su rostro palpable mientras sus ojos se encontraban. Ted se reclinó en su silla, suspirando con una mezcla de satisfacción y agotamiento. Bueno, ha sido un día interesante, eso seguro. He estado trabajando en un par de cosas para un nuevo cliente. Quizá te suene el nombre. Harry Peverell. Andrómeda arqueó una ceja, sorprendida por la mención de un nombre que no esperaba escuchar. Harry Peverell. El famoso niño que vivió. ¿Qué estás haciendo para él? Preguntó, su curiosidad despertando por el nombre. Un poco de todo, en realidad.
Esta mañana, por ejemplo, me he dedicado a recopilar información sobre los artículos difamatorios de Rita Skeeter. Parece que ha hecho una carrera de base de escribir todo tipo de calumnias sobre él, y el ministerio no ha hecho nada al respecto. Es increíble la cantidad de basura que ha publicado sin ninguna consecuencia. Ted hizo una pausa, frunciendo el ceño, y luego continuó. Ahora estoy terminando de redactar un acuerdo de arrendamiento con un señor llamado Wilson Gate, el lord de la casa Gate en Estados Unidos. Es un acuerdo bastante importante, y Harry quería asegurarse de que todo estuviera en orden y fuera mutuamente beneficioso para ambas partes, lo que naturalmente significa que mi tiempo ha estado ocupado haciendo que este sea perfecto. Respondiendo con una sonrisa, Ted dijo, y Andrómeda se recostó en la silla frente a él, procesando la información. Ciertamente este desarrollo era inesperado, y una duda no pudo evitar aparecer en su mente, mientras recordaba perfectamente la política que su marido tenía a la hora de elegir un cliente. Ted, nunca creí que algún día tomarías un caso tan complicado. Harry Peverell siempre ha sido una figura polémica, especialmente con todo lo que ha pasado en los últimos años. ¿Por qué aceptaste representarlo? Sí, siempre has tenido la política de no involucrarte con todas las personas famosas del mundo mágico. Cuestionando con una ceja levantada, Andrómeda preguntó, su curiosidad haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Ante la pregunta, Ted se encogió de hombros, una sonrisa juguetona apareciendo en sus labios, al darse cuenta de lo que esta revelación probablemente estaba haciendo en su esposa. Sé que puede ser sorprendente, querida, pero tengo mis razones para representar al niño. Razones que remontan a muchos años atrás, cuando yo mismo era solo un niño. Declarando con suavidad, Ted miró a su esposa con tranquilidad, y una chispa de desafío brilló en los ojos de la hija mayor de los Black. ¿Ah, sí? Andrómeda inclinó la cabeza, intrigada. ¿Y cuáles son esas razones? Ted se rió suavemente, una risa cargada de nostalgia mientras recordaba el pasado. Mi padre fue ayudado una vez por Charles Potter, el abuelo de Harry. Era una época difícil para nuestra familia, y Charles nos echó una mano cuando más lo necesitábamos. Sé que puede ser imposible de creer, considerando que soy hijo de muggles, pero mi padre de alguna manera conocía a la familia Potter, y muchas veces a lo largo de los años, el abuelo de Harry estuvo en nuestra casa. De hecho, creo recordar que sus visitas aumentaron un poco más después de que desperté mi magia. Así que como ya podrás imaginar, Charles Potter fue un gran guía introductor al mundo mágico, y una ayuda constante en la vida de mi familia. Ese hecho es algo que nunca olvidé, y cuando supe que Harry necesitaba ayuda por parte de Gringotts, sentí que era una oportunidad para devolver el favor, de alguna manera. Terminando de hablar y recostándose contra su silla, Ted miró a su esposa, esperando observar su reacción. Siempre había sido lenta en mostrar emoción, pero sabía que una vez sus palabras se acentuaran en su mente, las cosas iban a ser divertidas de ver. Y así como lo había pensado, 10 segundos después Andrómeda parpadeó, sorprendida. Un puchero apareciendo en sus cachetes, mientras miraba a Ted con falsa molestia. No sabía eso. Nunca me habías contado esa historia. Se quejó, su puchero aumentando en tamaño. Ted se encogió de hombros de nuevo, con una sonrisa traviesa. Hay muchas cosas que no sabes de mí, querida. Tal vez te falta investigarme un poco más, quién sabe, tal vez estás casada con un posible señor oscuro. Terminó, su sonrisa aumentando en intensidad a la vista de su esposa. Tonto. Ella rió y se levantó, caminando alrededor del escritorio hasta estar junto a él. Se inclinó y le dio un suave beso en la mejilla. Eres todo un misterio, Ted Tonks, pero nunca serías un señor oscuro sin que yo lo supiera. Después de todo, aquí yo soy la hija mayor de la familia Black. Devolviendo la burla, Andrómeda dijo, y él sonrió y la miró con ternura. Créeme, querida, si lo fuera tu nombre no importaría, porque soy mucho más misterioso que esa antigua familia tuya. Riendo nuevamente, Andrómeda lo tomó de la mano y tiró suavemente, indicándole que se levantara. Te amo, cariño, pero vamos, ya has trabajado suficiente por hoy. Tus palabras muestran que te estás volviendo loco, así que ven conmigo, es hora de cenar y descansar, y qué mejor que hacerlo con tu adorada y hermosa esposa. Ted se rió, levantándose de su silla y dejando los papeles sobre el escritorio. Creo que nada en el mundo sería mejor, así que te tomaré la palabra. Respondiendo con amabilidad y una suave sonrisa, Ted se levantó de la silla, y juntos, salieron del despacho y se dirigieron al comedor, dejando atrás el trabajo. Así que, Charles Potter, ¿eh?
comentó Andrómeda, rompiendo el silencio cómodo mientras se dirigían al comedor. Nunca imaginé que tendrías una conexión con él. Ted asintió, sonriendo con una mezcla de nostalgia y gratitud. Sí, fue hace muchos años. Mis padres siempre hablaron muy bien de él y fue muy amable conmigo, al menos en el tiempo que visito nuestra casa. Era un hombre recto, muy respetado en la comunidad en donde vivía. Y como dije antes, cuando pasamos por dificultades, él fue uno de los pocos que extendió una mano amiga, sin esperar nada a cambio. Es algo que marcó a mi familia. Andrómeda se detuvo por un momento, reflexionando sobre lo que Ted había compartido. Es curioso cómo las acciones del pasado pueden influir en nuestras decisiones del presente. Siempre pensé que eras una persona muy justa y compasiva, pero ahora veo que hay más en tu bondad de lo que pensaba. Ted la miró con ternura. Trato de hacer lo correcto, siempre que puedo. No siempre es fácil, pero creo que es importante. Además, Harry es un joven complicado, pero también ha pasado por mucho. Siento que es mi deber ayudarlo, especialmente cuando parece que tantos otros están dispuestos a juzgarlo sin conocer toda la historia. Andrómeda asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su esposo. Sabía que Ted siempre había tenido un fuerte sentido de justicia, una de las muchas cualidades que admiraba en él. Y el hecho de que ahora estuviera usando esas cualidades para ayudar a un niño, que estaba siendo atacado por todos los frentes en el mundo mágico, era algo que podía respetar de él. Mientras continuaban su camino hacia el comedor, decidió cambiar de tema, sintiendo la necesidad de aligerar un poco la conversación. Bueno, lo que sea que hayas pedido para la cena, espero que sea bueno, porque estoy energético, dijo Ted, con una sonrisa juguetona. Andrómeda rió, aliviada por el cambio de tono. No te preocupes, elegí tus favoritos. Una mezcla de cocina italiana y un toque de algo dulce para el postre, tal y como te encanta. Devolviendo la sonrisa, Andrómeda dijo, y Ted simplemente soltó una risita. Por eso me casé contigo, mi amor, siempre sabes lo que me gusta. Dijo Ted, una sonrisa alegre, mientras apretaba la mano de su esposa. Te casaste por más cosas y lo sabes muy bien, querido bribón. Dando un ligero empujón con el hombro, y riendo junto a él. Andrómeda respondió, y los dos no pudieron parar de reír hasta llegar al comedor. Y una vez estuvieron allí, ambos se pusieron manos a la obra, organizando la comida y sirviéndose con gestos naturales y cómplices, como quienes han compartido muchas cenas juntos. Después de un par de minutos, la mesa se llenó de deliciosos aromas y la calidez de la buena compañía. Andrómeda se sentó en su lugar habitual, al lado de Ted, y comenzaron a comer mientras charlaban sobre temas cotidianos, desde el trabajo de Andrómeda en el hospital hasta las últimas novedades en el mundo mágico. La conversación fluyó con facilidad, tocando temas ligeros y algunos más profundos. Ted mencionó cómo había visto a Animadora, su hija, recientemente, y cómo ella seguía disfrutando de su trabajo como Auror. Andrómeda se alegró de escuchar que su hija estaba bien, aunque no podía evitar sentir una punzada de preocupación cada vez que pensaba en el peligro inherente a la profesión de su hija. ¿Sabes? A veces me preocupo por ella, confesó Andrómeda, dejando su tenedor sobre la mesa. Nuestro mundo no es precisamente seguro, y a pesar de que ella es fuerte y capaz, sigue siendo nuestra hija. Ted asintió, entendiendo perfectamente sus preocupaciones. Lo sé. Pero también sé que Animadora es increíblemente competente y siempre se ha cuidado bien. Además, tiene un buen equipo y, por lo que he oído, es bastante respetada entre sus colegas. Andrómeda suspiró, asintiendo lentamente. Tienes razón. Supongo que es solo el instinto materno hablando. Ted sonrió, tomando la mano de Andrómeda sobre la mesa. Es natural preocuparse. Pero también debemos confiar en que le hemos enseñado bien y que puede cuidar de sí misma. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la conexión silenciosa que compartían. La cena continuó, y la conversación se desvió hacia temas más ligeros y anecdóticos. Ted contó algunas historias divertidas sobre su día, incluyendo un encuentro con un cliente particularmente excéntrico que insistía en llevar un sombrero de copa verde brillante cada vez que se encontraban. Andrómeda se rió con ganas, imaginando la escena. Finalmente, la cena llegó a su fin y Ted se levantó para llevar los platos a la cocina. Andrómeda lo siguió, ayudándolo a recoger y limpiar. Mientras trabajaban juntos, ella no pudo evitar pensar en lo afortunada que se sentía de tener a Ted a su lado. A pesar de las dificultades y los desafíos, siempre habían sido un equipo fuerte y unido. Cuando terminaron, Ted se volvió hacia ella, una expresión de sincera gratitud en su rostro.
Gracias por la cena, Andrómeda. Fue justo lo que necesitaba después de un largo día. Ella sonrió, sintiendo una cálida sensación de satisfacción. De nada, amor. Me alegra que te haya gustado. Ted la miró con una expresión más seria. ¿Sabes? Estaba pensando en lo que dijiste antes, sobre Harry Peverell. No es un caso fácil, y probablemente me traiga algunos problemas. Pero siento que es lo correcto. A veces, hay que hacer lo que se siente bien, incluso si no es lo más seguro o lo más conveniente. Andrómeda asintió, entendiendo sus sentimientos. Confío en tu juicio, Ted. Siempre has tenido un gran sentido de la justicia. Y si crees que ayudar a Harry es lo correcto, entonces estoy contigo. Ted sonrió, agradecido por su apoyo. Gracias, Andrómeda. Significa mucho para mí que lo digas. Se quedaron en silencio por un momento, disfrutando de la conexión tranquila y reconfortante que compartían. Finalmente, Ted se acercó a ella y la abrazó con fuerza. Andrómeda correspondió el abrazo, sintiendo la calidez y el amor de su esposo envolviéndola. Te amo, Ted, susurró Andrómeda, su voz suave pero llena de sinceridad. Y yo a ti, más de lo que las palabras pueden expresar, respondió Ted, besándola suavemente en la frente. Se quedaron así por un momento, disfrutando de la intimidad y la cercanía. Luego, lentamente, se separaron, aunque sus manos permanecieron entrelazadas. ¿Sabes? Dijo Andrómeda, mirando a Ted con una sonrisa traviesa. Creo que ya hemos trabajado lo suficiente por hoy. ¿Qué te parece si nos relajamos un poco y vemos una película o algo así? Ted rió, asintiendo con entusiasmo. Me parece una idea excelente. Hace tiempo que no tenemos una noche tranquila juntos. Con una sonrisa, Andrómeda lo guió hacia la sala de estar, donde se acomodaron en el sofá, preparados para una noche de relax y entretenimiento. Mientras se acomodaban, Ted no pudo evitar sentirse agradecido por la vida que compartía con Andrómeda. A pesar de las dificultades y los desafíos, siempre habían encontrado la manera de apoyarse mutuamente y de disfrutar de los pequeños momentos de felicidad. La noche transcurrió en un ambiente de calma y ternura, con risas y conversaciones suaves llenando el aire. Para Ted y Andrómeda, era una noche más en su vida compartida, pero también era un recordatorio de la fortaleza de su relación y del amor que los unía. Y así, con el resplandor cálido de la pantalla iluminando sus rostros y el suave murmullo de la televisión de fondo, Ted y Andrómeda disfrutaron de una noche de tranquilidad y compañía, dejando atrás las preocupaciones del día y sumergiéndose en la simple alegría de estar juntos. Parte 3. Hogwarts. Harry ha recuperado sus recuerdos. Dumbledore se quedó helado, la noticia que Remus Lupin acababa de transmitirle por la Red Flu sacudió hasta el último de sus cimientos. Harry había recuperado los recuerdos que con tanto esfuerzo había borrado de su mente. Recuerdos de un verano entero con Bellatrix Lestrange, entrenándose bajo su tutela, enamorándose de ella, y finalmente luchando contra Voldemort en el ministerio para protegerla. Harry casi había matado a Voldemort, si no hubiera sido por la intervención de Dumbledore que rompió la cadena de hechizos con un poderoso bombarda. Cuando cortó la conexión Flu con Remus, un silencio ominoso llenó su oficina. La ira de Dumbledore era palpable, una energía incontenible comenzó a emanar de él, haciendo crujir el suelo bajo sus pies y los objetos en la habitación empezaron a temblar. Sin decir una palabra, se apareció lejos de Hogwarts, a un lugar que había jurado no volver a visitar. El páramo desolado en un acantilado era un lugar marcado por su historia. Aquí, había tenido su última batalla con Heller Grindelwald, el lugar donde en el pasado cuando era joven, siempre venía a descargar su ira. Al llegar, la intensidad del viento frío golpeó su rostro, pero no hizo nada para enfriar el fuego dentro de él. Dumbledore sacó la varita de Saúco, la fuente de su inmenso poder, y comenzó a destrozar el paisaje con su magia. Un rugido de energía se liberó de él, creando explosiones que resonaban en el vacío. Cada hechizo que lanzaba creaba un cráter en el suelo, cada explosión reflejaba su furia interna. Era una furia irracional, ciega, dirigida tanto hacia sí mismo como hacia la situación en la que se encontraba. Estúpido. Ciego. Gritaba con cada estallido de magia. ¿Cómo no se había dado cuenta de que Harry tenía esos recuerdos todo este tiempo? Había convivido con el chico, lo había observado de cerca, y aún así había fallado en ver la verdad. Se había convencido de que el cambio en la personalidad de Harry era resultado de la influencia de Voldemort, y esa creencia lo había cegado. ¿Me estoy volviendo senil?, se preguntaba en voz alta mientras una nueva ráfaga de magia devastaba el terreno.
La autocrítica lo consumía, haciéndolo lanzar hechizo tras hechizo, su poder desatado sin control. Dumbledore siempre había sido consciente de sus errores pasados, especialmente aquellos que lo habían llevado a subestimar las amenazas. Había jurado nunca más dejarse cegar por sus propias percepciones erróneas, y sin embargo, aquí estaba de nuevo, repitiendo la misma historia. La furia desenfrenada que sentía comenzó a transformarse en una rabia fría, mezclada con un miedo creciente. Harry sabía que él era el causante de que no matara a Voldemort en el ministerio. Esa comprensión lo alarmaba profundamente. Ahora, toda la hostilidad de Harry hacia él tenía sentido. Dumbledore se daba cuenta de que había creado un gran problema. El arma que había cultivado durante 16 años muy probablemente estaba en su contra. Esa sola idea intensificaba su urgencia por encontrar a Harry. Necesitaba tenerlo bajo su control, someterlo era ahora su prioridad absoluta. No podía permitirse que su arma, su instrumento para el bien mayor, tuviera la elección de algo diferente. Los 4 meses que Harry estaría lejos de su supervisión podían acabar con todo el largo proceso que había invertido en preparar al chico, si no es que ya estaba arruinado. No, aún debía haber una solución, no podía rendirse aún. Trató de convencerse, en un intento de poner sus pensamientos en orden. Justo ahora, la prioridad era encontrar a Harry. Nada más importaba. Ni siquiera la amenaza latente que representaba Umbridge en Hogwarts. En su mente, Harry era la prioridad. Nada de lo que estuviera fuera de poner a su arma nuevamente en sus manos tenía mayor importancia. La lección aprendida con Grindelwald no había sido suficiente. Ahora enfrentaba el desafío de no repetir el mismo error con Harry. La situación era un reflejo de su antiguo fracaso, y la amarga realización de esto avivaba aún más su determinación. Dumbledore lanzó un último hechizo, una explosión que resonó con la fuerza de un terremoto, y el paisaje quedó en ruinas a su alrededor. Se quedó jadeando, su furia transformada en una determinación fría y calculada. Su mente trabajaba a toda velocidad, planeando sus próximos pasos. Se apareció de vuelta en su oficina, el lugar que hace apenas unos minutos había dejado en ruinas con su magia inconsciente. Ahora, con una determinación implacable, comenzó a trazar un plan para encontrar a Harry. Necesitaba más aliados, información y recursos. Cada momento que pasaba sin tener a Harry bajo su control era un momento de peligro. Mientras se sentaba en su escritorio, comenzó a redactar cartas y a enviar mensajes. Primero, necesitaba contactar a sus más leales seguidores, y ponerlos en la tarea de rastrear aún más intensivamente cualquier pista sobre el paradero de Harry. No había tiempo que perder. En su mente, la búsqueda de Harry dominaba cada pensamiento, cada acción. Nada más importaba. Y allí nuevamente, Albus Dumbledore estaba cometiendo un nuevo error. Estaba tan enfocado en recuperar el control de Harry, que no estaba percibiendo la amenaza latente de Dolores Umbridge como debería, y eso sería un error que lamentaría cuando fuera demasiado tarde. Parte 4. 7 de noviembre de 1995. En la pequeña y acogedora aldea de Hogsmeade, el bullicio invernal se había visto reducido por el principio de la tarde, cuando las sombras alargadas marcaban el paso del tiempo con una tranquilidad peculiar. Los visitantes y residentes que todavía paseaban por la calle principal parecían más relajados que de costumbre, disfrutando del sol de la tarde y de la suave brisa del invierno. Draco Malfoy se ajustó el abrigo en el umbral del pueblo, sus ojos evaluando el entorno con una mezcla de precisión y curiosidad. A sus 16 años, había alcanzado una madurez inesperada para su edad, una cualidad que se hacía evidente en cada gesto y mirada. Su porte imponente y el brillo en sus ojos daban cuenta de la responsabilidad que ahora llevaba sobre sus hombros, reflejando un aura de determinación y sofisticación, que hacía eco del apellido Malfoy, aunque aún estaba en las primeras etapas de asumir su legado. Era el joven heredero quien ahora dirigía la mirada hacia el local que había acordado para la reunión. Con la etiqueta de su estatus bien visible en la solapa de su abrigo, Draco mostró una elegancia inherente, y un sentido de autoridad que iba más allá de los años que aún tenía por cumplir. A la distancia, una figura familiar se destacaba entre la gente que se movía. Olly Malcrestan, su empleado y el ingeniero detrás de la saeta de fuego, esperándolo pacientemente en el pub. Al acercarse, Draco notó la mezcla de respeto y admiración en los ojos de Olly, un hombre ya mayor que lo recibía con una inclinación de cabeza. La relación entre ellos no solo era de empleado a empleador, sino también de una asociación estratégica, basada en una comprensión mutua de ambiciones y metas. Malfoy saludó a Olly con una sonrisa cordial, mientras le ofrecía la mano para un apretón firme.
Me alegra ver que llegaste puntualmente. Draco aceptó el saludo con un apretón igualmente firme, sin perder su aire de control y profesionalismo. Por supuesto que iba a llegar a tiempo, señor Malcrestan. Después de todo, si algo he aprendido en mi vida, es que en los negocios, la puntualidad es fundamental, al igual que lo es el lugar, lo que me lleva a la siguiente cuestión: espero que este sitio sea adecuado para nuestra conversación. Es perfecto, respondió Oli, guiándolo hacia una mesa apartada en el rincón del pub, donde la privacidad estaba asegurada. Aquí es tranquilo y sin interrupciones, así que podremos hablar. Se acomodaron en la mesa, el ambiente era cálido y acogedor, un contraste interesante con la frialdad calculada de los negocios que estaban a punto de discutir. La charla inicial fue ligera, con Draco preguntando por el taller en el callejón Diagon donde Oli había estado trabajando. La conversación fluía sin esfuerzo, y Oli no dudó en elogiar las condiciones del taller, destacando la privacidad y el confort que ofrecía. Todo está funcionando de maravilla en el taller, dijo Oli mientras se servía una bebida. El espacio es perfecto y el ambiente, ideal para la concentración. Draco asintió, satisfecho con la respuesta. Eso es lo que esperaba cuando te envié a ese lugar. Pero pasemos al motivo real de nuestra reunión. Oli se inclinó ligeramente hacia adelante, mostrando interés. Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Draco, con una mirada pensativa, sacó un pergamino de su maletín y lo extendió sobre la mesa. Era un desglose detallado del presupuesto inicial que Oli había presentado para el proyecto de la nueva escoba. Como sabes, la creación de una escoba que supere la saeta de fuego no es tarea sencilla, ni económica. Después de revisar tus estimaciones y contemplar los costos adicionales que mencionaste, he decidido aumentar el presupuesto. Creo que es esencial que tengas los recursos necesarios para hacer un trabajo de la mayor calidad posible. Oli alzó una ceja, sorprendido pero complacido. Eso es más de lo que esperaba. Aumentar el presupuesto significa que podremos perfeccionar aún más el diseño y asegurarnos de que cada detalle esté a la altura. Draco asintió, una sonrisa sutil en sus labios. Me alegra escuchar que estás satisfecho. Pero no es todo. Tengo una propuesta adicional. Oli levantó una ceja en señal de curiosidad. ¿Qué tipo de propuesta? Draco se inclinó hacia adelante, sus ojos destilando una mezcla de astucia y confianza. Considerando el impacto que queremos lograr en el mercado, pienso que deberíamos crear dos versiones de la escoba. La primera, con el rendimiento y las características que hemos discutido, la cual mantendría el precio original. La segunda versión, aunque ligeramente inferior en velocidad y agilidad, aún superaría a la saeta de fuego en rendimiento. La diferencia en precio sería considerable, haciendo que una escoba de calidad superior sea accesible para familias con menos recursos. Oli se quedó pensativo por un momento, su mirada contemplativa y evaluadora. Interesante. Esto podría abrir el mercado a un segmento más amplio y al mismo tiempo debilitar la posición de nuestros competidores. Exactamente, confirmó Draco, sus ojos brillando con la seguridad de su visión estratégica. La segunda versión requeriría menos recursos y tiempo, pero aún ofrecería un producto de alta calidad. Esto no solo nos daría ventaja en el mercado, sino que también podría ser una excelente estrategia para consolidar nuestra posición. Esto se me ocurrió revisando tus bocetos originales el otro día, y creo que esta idea podría ser factible, siempre y cuando puedas hacerlo. Oli asintió lentamente siguiendo las palabras de su jefe, una sonrisa de admiración cruzando su rostro. Puedo hacerlo, señor Malfoy, además, creo que es una idea genial. Implementarla nos permitirá no solo superar la saeta de fuego, sino también atraer a un público más amplio y diversificado. Así que no se preocupe por la creación de una segunda versión, yo puedo cumplir sus ideas y lo haré, siempre y cuando siga dándome el presupuesto necesario. Respondiendo con firmeza y emoción, Oli dijo, y Draco sonrió alegre. Me alegra que pienses así, dijo Draco, notando la emoción en el rostro de Oli. Y hablando de estrategias, me preguntaba si conoces a alguien en el ámbito del Quidditch que pueda ayudarnos con el equipo y la indumentaria. He oído que tu esposa es diseñadora, y sería ideal tener a alguien con su talento en el proyecto. Oli sonrió ampliamente. Sí, mi esposa es diseñadora y tiene una gran experiencia en el campo. Además, tengo un conocido que solía trabajar en el diseño de equipos de Quidditch. Puedo ponerlos en contacto. Draco asintió con satisfacción, había sacado el tema buscando un momento para intentar traer a la esposa de Oli al proyecto, y él le había hecho las cosas más fáciles al mencionarlo él mismo. Perfecto. Coordina una reunión para nosotros. Las escobas son solo el comienzo.
Tengo en mente un plan más amplio para monopolizar todo el negocio del Quidditch, y con tu ayuda, creo que eso se podrá lograr. Tomado por la guardia baja al escuchar esas palabras, Oli se quedó sorprendido por la magnitud de la visión de Draco, pero también sintió una profunda admiración. No puedo decir que esperaba algo tan ambicioso, pero es una propuesta que me entusiasma. La oportunidad de recuperar la fama que perdí con el robo de mis diseños es algo que valoro enormemente. Draco levantó su copa en un brindis simbólico. Entonces, hagamos que esto funcione. La ambición y la visión son la clave para el éxito en este negocio. Oli levantó su copa en respuesta, sus ojos reflejando una mezcla de gratitud y respeto. Estoy completamente de acuerdo. Gracias por la oportunidad y por la confianza que has depositado en mí. La conversación continuó en un tono más relajado mientras degustaban sus bebidas, con el ambiente del pub envolviendo la escena en una sensación de camaradería y optimismo. El futuro prometía ser vibrante y lleno de posibilidades, y tanto Draco como Oli estaban decididos a aprovechar cada oportunidad que se les presentara. Finalmente, después de unos minutos más de charla, Oli se levantó para irse. Tengo mucho en qué trabajar ahora. Me pondré en contacto con tu contacto lo antes posible. Perfecto, dijo Draco, ofreciendo una sonrisa de despedida. Nos vemos pronto. Con un último apretón de manos y una mirada de determinación en sus rostros, Oli se dirigió hacia la salida del pub, dejando a Draco solo en la mesa. Con la salida de Oli, el pub comenzó a recuperar su habitual tranquilidad. Los murmullos y risas de los clientes se habían ido disipando, y la atmósfera estaba impregnada de un silencio contemplativo. Draco Malfoy se quedó sentado en su mesa, con la copa aún en la mano, mientras sus pensamientos se adentraban en un torrente de reflexiones profundas y personales. A medida que el ambiente del pub se volvía más sereno, Draco dejó que sus pensamientos fluyeran libremente, revisitando el camino que lo había llevado hasta allí. Su mente viajaba hacia el pasado, recordando las cartas que Harry Peverell le había enviado durante el verano. Esas cartas habían sido una revelación, un punto de inflexión que había cambiado su vida de manera irrevocable. Al recordar los detalles de esas cartas, Draco sintió una oleada de desdén hacia su padre. Lucius Malfoy, con su postura de sangre pura y sus alianzas con el Señor Oscuro, había estado dispuesto a someterse a la servidumbre y a la deshonra. Draco sabía que su padre había querido que siguiera ese mismo camino, un camino de lealtad ciega y subordinación. El recuerdo de cómo su padre se había rebajado a ser un simple peón de Voldemort, llenó a Draco de una repulsión visceral. Ver a Lucius Malfoy, un hombre que una vez había sido considerado poderoso y respetado, convertido en un simple sirviente, había sido una experiencia humillante. Las pocas veces que Voldemort había visitado su casa, el desprecio con el que trataba a su padre había sido evidente. El poder de ese hombre estaba basado en la tiranía y la manipulación, y era doloroso ver cómo alguien a quien Draco había admirado en su juventud, se había convertido en un esclavo de su propia ambición y errores. Las cartas de Harry habían sido una serie de sacudidas a su mundo. Harry había revelado cómo Voldemort, en su búsqueda de poder, había matado a familias de sangre pura que se oponían a él o que no se unieron a su causa. Había demostrado cómo el propio Voldemort recompensaba a sus mortífagos con el Cruciatus, una ironía brutal para aquellos que creían que estaban sirviendo a un ideal de pureza y grandeza. Las promesas de Voldemort habían resultado ser vacías y crueles, y todo lo que Draco había aceptado ciegamente durante tanto tiempo había sido una mentira. Fue a partir de esos descubrimientos que Draco empezó a cuestionar todo lo que había aprendido y aceptado sin reservas. Se dio cuenta de que había seguido la ideología purista de sangre pura como un cordero, sin cuestionar la validez de las creencias que le habían inculcado desde niño. La revelación de la hipocresía y la falsedad en las enseñanzas de su padre, y el régimen de Voldemort le permitió ver más allá de la venda que había cubierto sus ojos durante años. La visión de Voldemort en el poder, la forma en que trataba a su padre y a los demás, hizo que Draco tomara una decisión crucial. Su asociación con Harry se convirtió en una forma de distanciarse de la corrupción y la tiranía. Harry le ofreció una alternativa a la vida de deshonra y servidumbre que parecía ser el destino inevitable para alguien de su familia. Con cada carta, Draco encontró una razón más para alejarse del legado oscuro de su padre y abrazar una nueva forma de grandeza. Ahora, sentado en el pub, con la certeza de que estaba forjando su propio camino, Draco no podía evitar sentirse satisfecho. La situación actual, donde estaba en camino de construir un legado propio en lugar de seguir las huellas de su padre, le llenaba de un sentido de logro y felicidad.
El dinero que su madre, Narcisa Malfoy, le proporcionaba no solo estaba ayudando a expandir el nombre de los Malfoy en el mundo mágico, sino que también le permitía crear algo que era verdaderamente suyo. Su madre había sido un pilar fundamental en todo esto. La forma en que su madre había apoyado sus decisiones y se había mostrado orgullosa de lo que estaba logrando le daba a Draco una inmensa felicidad. Nunca había tenido una conexión tan cercana con su madre como la que tenía ahora. El apoyo de Narcisa no solo era un respaldo emocional, sino una fuente de fortaleza que reforzaba su determinación de seguir adelante con sus planes. Y en esos momentos de reflexión, Draco no pudo evitar sentirse agradecido. La decisión de alejarse de la influencia corrupta de su padre y abrazar una nueva visión para su vida había sido posible gracias a la guía de Harry, y al apoyo incondicional de su madre. Había pasado de ser un joven atrapado en una ideología rígida y opresiva, a convertirse en un joven empresario con una visión clara y ambiciosa para su futuro. La grandeza que ahora estaba en su horizonte no era solo una promesa vacía, sino una realidad que estaba construyendo con sus propias manos. A medida que el sol se ponía y el parque se vaciaba, Draco sintió que cada paso que daba lo acercaba más a un futuro en el que no solo superaría la sombra de su padre, sino que también establecería un legado que valdría la pena. El futuro se extendía ante él, lleno de oportunidades y posibilidades, y Draco estaba decidido a aprovechar cada una de ellas. La vida que había imaginado para sí mismo, una vida de grandeza y éxito, estaba finalmente al alcance de su mano. Y todo gracias a las decisiones que había tomado y a las personas que le habían mostrado que había un sendero mejor. Parte 5. En la sala de los menesteres, un espacio cambiante y lleno de posibilidades, dos brujas se miraban con tranquilidad, sus varitas en alto mientras se enfrentaban en un duelo, que prometía ser tan técnico como apasionante. La habitación se había transformado en un amplio salón, con pilares y paredes de piedra que daban una sensación de antigüedad. La iluminación tenue, proporcionada por antorchas mágicas, proyectaba sombras danzantes, creando un ambiente cargado de tensión. Hermione, con su nuevo estilo de combate rápido y calculador, se preparó para lanzar una serie de hechizos, con su varita apuntando hacia Luna. Comenzó con un expulso, seguido rápidamente por un Expelliarmus y un Stupefi. Sus movimientos eran precisos y eficaces, como si cada hechizo fuera una extensión natural de su pensamiento. Luna, por su parte, se mantuvo serena, sus ojos observando cada movimiento de Hermione con una calma casi etérea. Con un movimiento suave de su varita, conjuró un protego para desviar el expulso, luego giró elegantemente para esquivar el Expelliarmus y, con un gesto fluido, desvió el Stupefi con un Rictus Sempra, que hizo que el hechizo se desviara hacia una pared cercana, provocando un destello de luz. Hermione no perdió el ritmo. Sus ojos brillaban con determinación mientras conjuraba un Serpensortia, haciendo aparecer una serpiente que se lanzó hacia Luna. La serpiente era seguida por un Petrificus Totalus, buscando inmovilizar a su oponente. Sin embargo, Luna, en un movimiento grácil, conjuró un Opugno, haciendo que una bandada de pájaros conjurados atacara a la serpiente, neutralizándola. Luego, con un elegante movimiento, lanzó un Protego Horribilis para detener el hechizo petrificador de Hermione. La sala vibraba con la energía de los hechizos. Hermione, mostrando su versatilidad, cambió de táctica y lanzó una serie de hechizos elementales, combinando Aguamenti y Glacius para enviar un chorro de agua helada hacia Luna. Al mismo tiempo, conjuró un incendio para crear una pared de fuego, tratando de acorralar a su oponente. Luna, con una sonrisa suave, giró en un movimiento circular, levantando un Protego Máxima que desvió el agua helada y extinguió el fuego al mismo tiempo. Luego, con un movimiento inesperado, lanzó un reducto hacia el techo, causando que fragmentos de piedra cayeran en dirección a Hermione. La joven bruja se vio obligada a detener su ofensiva para conjurar un protego, desviando los escombros. Fue en ese momento cuando se produjo el primer choque de hechizos. Hermione lanzó un Confringo al mismo tiempo que Luna conjuraba un Bombarda. Los dos hechizos se encontraron en el aire, creando un rayo de energía entre ellas. Las chispas volaban, iluminando la sala con un resplandor cegador. Ambas brujas lucharon por mantener el control, pero el poder de sus hechizos las mantuvo en un impasse momentáneo. Hermione, con un grito de esfuerzo, rompió el vínculo, lanzando un Deprimo para intentar romper el suelo bajo los pies de Luna. Sin embargo, Luna, rápida como un rayo, saltó hacia un lado, lanzando un Expelliarmus justo en el momento en que aterrizaba. Hermione lo esquivó por poco, contraatacando con un Cortus, pero Luna, anticipándose, conjuró un Protego y luego lanzó un Impedimenta, haciendo que Hermione tropezara ligeramente.
La segunda cadena de hechizos ocurrió casi de inmediato. Hermione, ahora más concentrada que nunca, lanzó un Kirenda, un hechizo peligroso y oscuro, mientras Luna respondió con un Protego Diabólica, creando una barrera negra que absorbió el hechizo. Hermione no se detuvo ahí, conjurando un Difindo que se unió al hechizo anterior en una cadena de energía. Luna, con una mirada intensa, envió un Expelliarmus hacia el centro del vínculo, causando una explosión que las empujó hacia atrás. A medida que el polvo se asentaba, ambas brujas se miraron, respirando con dificultad. Hermione, determinada a no rendirse, levantó su varita para un último ataque. Sin embargo, Luna, con una precisión casi sobrenatural, lanzó una acción varita, desarmando a Hermione en un abrir y cerrar de ojos. La varita de Hermione voló hacia la mano de Luna, quien la atrapó con gracia. Con una sonrisa tranquila, Luna bajó su varita, manteniendo la de Hermione en su otra mano. «Eres muy buena, Hermione», dijo con su habitual tono suave y soñador. «Pero a veces, la mejor defensa es simplemente no atacar, mi padre me enseñó eso desde niña, y puedo decir que siempre ha tenido razón». Terminando de hablar, y dando una suave sonrisa, Luna suspiró. Hermione, sin aliento pero no derrotada, miró a Luna con una mezcla de respeto y desafío. Se levantó rápidamente, una sonrisa decidida curvando sus labios. «Puede que haya perdido mi varita, pero no estoy derrotada», dijo, su voz cargada de una confianza renovada. Con un ligero movimiento de sus manos, una tenue capa de magia comenzó a cubrir su cuerpo, imperceptible para la mayoría, pero no para Luna. Luna, siempre atenta a los detalles, notó inmediatamente el cambio y sus ojos se iluminaron con una chispa de reconocimiento, y una sonrisa tranquila se formó en su rostro. Lentamente, cerró los ojos como si el sueño la invadiera, y cuando los volvió a abrir, un patrón estrellado brillaba en sus iris. Casi al mismo tiempo, una aura dorada similar a la de Hermione recubrió su cuerpo, justo a tiempo para recibir el primer golpe. Hermione avanzó con velocidad, lanzando un puñetazo que Luna esquivó por poco. El combate se convirtió en una danza fluida, con ambas moviéndose en perfecta sincronía. Hermione lanzó una serie de golpes rápidos, cada uno dirigido con precisión hacia los puntos débiles de Luna. Sin embargo, Luna, con una serenidad inquebrantable, desvió y bloqueó cada ataque, sus movimientos gráciles y calculados. Las dos brujas se movían como sombras, sus auras brillando en la penumbra de la sala de los menesteres. Hermione, ágil y determinada, buscaba una abertura en la defensa de Luna, mientras que Luna, con su calma habitual, observaba cada movimiento de Hermione, esperando el momento adecuado para contraatacar. En un instante, Hermione vio su oportunidad y lanzó un golpe directo al abdomen de Luna. Luna, anticipando el ataque, giró sobre sus talones, atrapando el puño de Hermione con su mano y utilizando el impulso para lanzarla hacia atrás. Hermione aterrizó con gracia, pero no tuvo tiempo de recuperarse antes de que Luna estuviera sobre ella, lanzando una serie de golpes rápidos y precisos. Hermione, sorprendida por la velocidad y la precisión de Luna, se encontró retrocediendo, defendiéndose con dificultad. Luna, sin embargo, no cedió. Con un movimiento fluido, lanzó una patada giratoria que Hermione apenas pudo bloquear, su aura dorada parpadeando con la fuerza del impacto. Las dos se separaron por un momento, ambas respirando con dificultad. Hermione, con una sonrisa desafiante, se lanzó de nuevo al ataque, esta vez con una nueva táctica en mente. Lanzó una serie de golpes bajos, intentando desequilibrar a Luna. Pero Luna, con su agilidad característica, saltó por encima del ataque y aterrizó detrás de Hermione, lanzando un golpe rápido hacia su espalda. Hermione se giró a tiempo para bloquear el golpe, pero el impacto la hizo tambalearse. Luna aprovechó la oportunidad, lanzando un último golpe que desarmó por completo a Hermione, enviándola al suelo. Con rapidez y destreza, Luna se colocó sobre ella, inmovilizando sus brazos y apuntándola con una sonrisa tranquila. La respiración de ambas era pesada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de respeto y admiración. Eso fue muy parejo, admitió Luna, soltando a Hermione y ayudándola a levantarse. Hermione, con una sonrisa agotada, asintió en acuerdo. Sí, lo fue, respondió, su tono reflejando una mezcla de sorpresa y respeto. Hermione miró a Luna con una sonrisa tranquila, aún sintiendo la adrenalina del combate. Entonces, Luna, ¿cuánto tiempo te quedarás para hablar?, preguntó, su tono relajado pero curioso, al reconocer perfectamente el cambio de control en su amiga. Ante sus palabras, Luna se encogió de hombros, una expresión enigmática en su rostro.
Tal vez un par de minutos, respondió, sus ojos azules centelleando con una chispa que no era habitual en la dulce y soñadora Luna. Logré tomar el control del cuerpo de Luna por la resonancia que tu magia hizo en la mía. Hermione asintió, acostumbrada a las extrañas peculiaridades de su amiga. ¿Y qué opinas de mi mejora?, preguntó, genuinamente interesada en la opinión de la otra personalidad de Luna, conocida por su sabiduría y percepción. La otra personalidad, con un tono más serio y tranquilo, observó a Hermione por un momento antes de responder. Has mejorado mucho. Tus movimientos con la varita se han vuelto más rápidos, y tu control sobre los hechizos es más preciso. Y debo decir, fue impresionante cómo lograste dominar el control de tu magia para utilizarla en combate cuerpo a cuerpo, tal y como lo hiciste. Hermione sonrió con orgullo, un brillo de satisfacción en sus ojos. Es todo gracias al giratiempo que me diste, dijo, recordando el pequeño artefacto que había permitido su progreso. Aunque esperada su respuesta, el orgullo que pudo ver en los ojos de su amiga, fue sospechoso, y una duda rápidamente apareció en su mente. Hermione, ¿cuánto tiempo ha pasado para ti desde la última vez que hablamos?, preguntó la otra personalidad de Luna, un tono de curiosidad genuina en su voz. Este era uno de los pocos momentos en que podía comunicarse directamente con ella, y estaba interesada en conocer los avances de Hermione. Sabía que la niña era talentosa, pero no creía ni por un momento que en menos de medio mes hubiera logrado tan buen control en el uso de su magia. Hermione suspiró y miró a su amiga, un poco nerviosa. Han pasado 3 meses, confesó, aunque en el tiempo normal solo hayan pasado 20 días. Esto pareció sorprender a la otra Luna, que frunció el ceño ligeramente. No deberías estar abusando tanto del giratiempo, advirtió, su tono serio y preocupado. No todo en tu vida debería ser entrenar. Y aunque admito que has pasado tiempo conmigo como de costumbre, creo que debería tomarte un descanso, un tiempo libre de este entrenamiento. Declarando con total calma y seriedad, Luna dijo, provocando que Hermione intentara desviar la preocupación con una broma suelta. ¿Acaso, tienes miedo de que me ponga a tu nivel?, dijo, sonriendo de manera juguetona. Pero la otra Luna negó con la cabeza, una expresión de genuina preocupación en su rostro. Hablo en serio, dijo, agarrando la mano de Hermione con suavidad. Esforzarte tanto es malo para ti. Deberías suspender el entrenamiento por un tiempo, al menos hasta que volvamos de las vacaciones de invierno. Hermione, sorprendida por la sinceridad en las palabras de su amiga, consideró la opción por un momento. Sin embargo, aunque podía simplemente estar de acuerdo con ella fácilmente, decidió aprovechar la situación para aprender más. Está bien, voy a tomarte la palabra. Sin embargo, quiero algo a cambio. Alzando una ceja curiosa, Luna la miró, y esperó que siguiera hablando. Así como me enseñaste a manipular mi magia para usarla en todo mi cuerpo, debes tener algo más que enseñarme, ¿verdad? Asintiendo lentamente, Luna confirmó la pregunta de su amiga, y una sonrisa traviesa apareció en los labios de Hermione. Si me enseñas algo más, prometo suspender el entrenamiento al menos hasta que volvamos de las vacaciones de invierno, ¿te interesa mi trato? Sorprendida por la propuesta inesperada, Luna se quedó pensativa por unos segundos. La idea de estar siendo chantajeada por su amiga, le divertía más de lo que daba crédito, pero realmente esto funcionaba a su favor. Podía seguir enseñándole a Hermione, y al mismo tiempo, darle el descanso que la niña merecía. Conforme con su pensamiento, Luna finalmente aceptó, pero con una condición adicional. Después de todo, si Hermione también ganaba con esto, ¿por qué ella no podía hacer lo mismo? Estoy de acuerdo, pero cuando tomes ese tiempo libre, quiero que lleves a Luna a Hogsmeade, y que pasen un día de chicas. ¿Aceptas? Sonriendo con entusiasmo, Hermione aceptó sin dudar. Trato hecho. Aunque eso último fue innecesario, querida Luna. Verás, déjame contarte un pequeño secreto. De hecho, eso que acabas de pedir como condición, era uno de mis planes para antes de las vacaciones de invierno con Luna, así que básicamente he ganado algo de todo esto, y tú no. Reveló, su tono cálido y lleno de cariño, con una leve burla en su tono de voz. ¿Entonces planeabas salir con Luna más allá de solo estar en Hogwarts? Luna preguntó, su voz mostrando leve sorpresa. Por supuesto que sí, Luna es mi amiga. Sabes que la quiero mucho, y nuestra amistad es una de las pocas cosas que me mantienen feliz. La otra personalidad de Luna parpadeó, sorprendida por la declaración. Sabía que Hermione era su amiga, pero no pensó que su cariño hacia ella fuera tan grande. Darse cuenta de eso hizo que su corazón se sintiera cálido, y sin saberlo hizo una pregunta que pesaba con fuerza en su corazón.
Hermione, ¿ese amor por Luna se extiende también a mí?, preguntó, su tono suavizándose, revelando una vulnerabilidad oculta. Hermione sonrió, claramente disfrutando el momento. Por supuesto que sí, tonta, respondió con sinceridad. Al principio, me sorprendió descubrir la verdad, pero no fue difícil aceptarlo considerando la rareza de Luna. Y aunque sé que sus personalidades son diferentes, ambas siguen siendo Luna, y las quiero por igual. Declarando con total sinceridad, Hermione dijo, y escuchar esas palabras, hizo feliz a la otra personalidad de Luna, que mostró una rara sonrisa de gratitud. Gracias por ser mi amiga, dijo suavemente, el calor de la sinceridad evidente en su voz. Hermione sintió una cálida sensación en su pecho, un sentimiento de conexión y comprensión que iba más allá de las palabras. Observó cómo la otra Luna se levantaba, aparentemente preparándose para partir. Cumpliré mi promesa, dijo con una sonrisa enigmática. Luego, miró a Hermione con un destello travieso en sus ojos. Hermione, ¿alguna vez has escuchado sobre los hechizos de expansión de dominio? Declarando suavemente, Luna dijo, y sonrió complacida, al ver la sorpresa y el interés genuino que brilló en los ojos de Hermione. Sabía que esta lección sería una de las que más disfrutaría de explicar. Ver a Hermione tratando de averiguar cómo descubrir y usar su dominio, sería una actividad divertida de ver, y eso de alguna manera, hizo sonreír aún más a la otra Luna. Parte 6. 8 de diciembre de 1995. En Hogwarts, la fría brisa invernal se filtraba por las ventanas de la oficina de la profesora Adelada, pero Dolores Umbridge estaba demasiado absorta en sus pensamientos para notarlo. Sentada en su mullido sillón rosado, con una taza de té humeante en la mano, observaba con satisfacción la pila de informes sobre su escritorio. La primera etapa de su plan había sido un éxito rotundo. La educación en defensa contra las artes oscuras había sido completamente desmantelada, y Harry Peverell, el mocoso desafiante, había sido suspendido por 4 meses, lo que solo la hacía sentir inmensamente feliz. Todo lo que hacía estaba saliendo a la perfección, y ahora mientras se enfrentaba a la hora de mostrar sus frutos una vez más al ministro, la idea le hacía estremecer. A medida que el reloj de la oficina marcaba las 10 en punto, Umbridge se levantó y se dirigió a la hoguera. Con un gesto practicado, arrojó un puñado de polvos flu en las llamas, que se tornaron de un verde brillante. Inclinándose hacia adelante, dijo con voz firme: «Oficina del ministro de magia». Las llamas se avivaron, y un momento después, la cabeza del ministro Cornelius Fudge apareció entre las llamas. Su expresión era una mezcla de satisfacción y ansiedad, como si estuviera esperando ansiosamente la siguiente fase de su maquiavélico plan. «Ah, Dolores», saludó Fudge con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Qué gusto verte. ¿Cómo va todo en Hogwarts?» «Excelentemente, ministro», respondió Umbridge con un tono meloso. «La situación está completamente bajo control. El asunto con el joven Peverell ha sido un rotundo éxito, todos en el castillo están en contra del niño, e incluso aquellos que no, créame que pronto lo estarán. Además, siguiendo el otro punto de interés. La enseñanza de defensa está bajo control tal y como me lo pidió, los estudiantes no tendrán la oportunidad de aprender nada peligroso a corto y largo plazo, así que puede estar tranquilo». Fudge asintió, satisfecho. Muy bien, muy bien. Ese niño ha sido una espina en mi costado por mucho tiempo. Esta suspensión que implementamos es un duro golpe para él y para ese viejo loco de Dumbledore. Pero aún no es suficiente, Dolores. Debemos asegurarnos de que Dumbledore no pueda levantar un ejército de niños brujos en la escuela. Lucius me ha advertido de los planes del bastardo de Dumbledore, y debemos estar firmes para poder acabar con la amenaza. Umbridge se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con curiosidad. ¿Qué sugiere, ministro? Hemos controlado la educación, pero Dumbledore sigue siendo un obstáculo, eso lo sé muy bien, pero aún no hemos encontrado una forma de sacarlo sin levantar sospechas. Así que, ¿cuál es el nuevo plan? Fudge se rió entre dientes, una risa llena de autocomplacencia al escuchar la duda en la voz de su mano derecha. «Ah, Dolores, para eso te he llamado hoy aquí. Verás, he estado revisando algunos de los textos más antiguos, tratados entre el ministerio y Hogwarts. Y encontré algo muy interesante. ¿De casualidad, has oído hablar del término inquisidor?» Umbridge frunció el ceño, intrigada. «¿Inquisidor? ¿No es ese el título que el director de Durmstrang tiene?» Fudge negó con la cabeza, disfrutando visiblemente del momento. «No, Dolores, a ese título no me estoy refiriendo.
Verás, según lo que encontré en los primeros acuerdos entre los fundadores y la Cámara de Lores, que era como se llamaba el ministerio en aquellos años, existe una entidad política en Hogwarts antigua y poderosa. Un puesto creado para mediar entre el ministerio y la escuela, alguien con autoridad para intervenir directamente en los asuntos de Hogwarts, incluso para tomar decisiones administrativas y políticas. Básicamente, un regente con el poder de supervisar al director. Los ojos de Umbridge se abrieron de par en par. La posibilidad de tener ese tipo de poder en sus manos era tentadora, casi intoxicante. ¿Y puede esa figura destituir al director?, preguntó, apenas conteniendo su emoción. Fudge asintió lentamente. Sí, con suficiente causa. Y estamos trabajando en eso. Dumbledore aún no ha cometido ningún error flagrante, pero no te preocupes. Le haremos caer. Tu tarea es preparar el terreno para el segundo trimestre. Introducir decretos educativos que limiten las acciones de los estudiantes. Todo con el fin de controlarlos completamente, evitar que se organicen y mantenerlos bajo nuestro control. Eso los hará más volubles a la autoridad del ministerio y nos permitirá tomar medidas más drásticas sin ninguna oposición. Umbridge asintió, su mente ya trabajando en los detalles. Los decretos educativos serían el arma perfecta para limitar la libertad de los estudiantes, para convertir a Hogwarts en una extensión del ministerio. Pero había una cosa que aún la inquietaba. Pero, ministro, ¿cómo vamos a sacarlo sin pruebas contundentes? Dumbledore es astuto y tiene muchos aliados. Necesitamos algo más que rumores y sospechas. Fudge sonrió, una sonrisa llena de malicia. Eso es lo que me gusta de ti, Dolores, siempre tan meticulosa. No te preocupes por eso. Tengo una carta bajo la manga. Una vez que tú tengas el control de la situación en la escuela, yo manejaré el resto desde el ministerio. He descubierto que, como ministro, tengo la autoridad para nombrar a un inquisidor especial en casos de emergencia. Alguien que pueda actuar como director interino si el actual es considerado incapaz de cumplir con sus deberes. Y adivina quién será nuestra elección para ese puesto. Los ojos de Umbridge brillaron con avidez. Yo. Fudge asintió. Exactamente. Serás tú, Dolores. Pero esto es solo el principio. Si logramos destituir a Dumbledore, no solo serás la inquisidora especial, sino que podrías ser la directora de Hogwarts mientras se elige a uno nuevo. Y quién sabe, tal vez el puesto se vuelva permanente. Umbridge no pudo ocultar su deleite. La posibilidad de dirigir Hogwarts, de tener ese poder absoluto, era un sueño hecho realidad. Se inclinó hacia adelante, su voz suave y acariciante. Ministro, eres verdaderamente brillante. Todo esto es tan perfecto. Me siento honrada de ser parte de tus planes. Fudge se echó hacia atrás, visiblemente complacido con los halagos. No seas modesta, Dolores. Tú también eres inteligente y muy perspicaz. Y, debo añadir, bastante encantadora. Si continúas así, podrías encontrar un lugar aún más íntimo cerca de mí. Umbridge sonrió, un rubor apenas perceptible asomando en sus mejillas. La idea de estar aún más cerca del poder era embriagadora, y el halago del ministro era la guinda del pastel. A medida que las llamas del flu se apagaban y la conexión se cortaba, Umbridge se quedó mirando el fuego, perdida en sus pensamientos. Todo estaba saliendo a la perfección. La primera fase de su plan había sido un éxito, y la segunda fase prometía ser aún más emocionante. Si todo iba según lo planeado, no solo tendría el control total sobre Hogwarts, sino que también se ganaría el favor del ministro. El poder que tanto anhelaba estaba al alcance de su mano. Con una sonrisa satisfecha, Umbridge se levantó y se dirigió a su escritorio. Sacó un pergamino y comenzó a escribir las primeras ideas para los decretos educativos. La escuela pronto se convertiría en una fortaleza del ministerio, y ella sería la reina indiscutible. Mientras escribía, su mente se llenó de imágenes de su futuro glorioso, y no pudo evitar un pequeño suspiro de satisfacción. Todo estaba saliendo a pedir de boca. Finalmente, dejó la pluma y se recostó en su silla, disfrutando del momento. Las cosas estaban mejor de lo que jamás había soñado. Y, mientras todo siguiera igual, obtendría el poder y el respeto que siempre había deseado. Con una última sonrisa, Umbridge se levantó y se dirigió a la puerta, lista para enfrentar el resto del día con renovado entusiasmo. La batalla por el control de Hogwarts acababa de comenzar, y Dolores Umbridge estaba más que lista para ganarla. Parte 7. Cuando sus ojos se abrieron nuevamente, y sintió la familiar sensación de tener un cuerpo de vuelta, Voldemort no pudo evitar sentirse aliviado.
El frío suelo de piedra bajo su piel desnuda le recordaba la frialdad del abismo al que había sido arrastrado. Respiró hondo, sus pulmones llenándose de aire con dificultad, como si sus órganos aún no se hubieran acostumbrado a la sensación de estar vivos de nuevo. Por un momento, permaneció tendido, simplemente disfrutando de la existencia física, algo que había estado fuera de su alcance durante meses. Sin embargo, la calma momentánea fue rápidamente reemplazada por una furia abrasadora cuando recordó el motivo de su estado. Se incorporó bruscamente, sus ojos rojos resplandeciendo en la penumbra. Alrededor de él, la cueva oscura estaba impregnada de una atmósfera opresiva, como si la misma oscuridad estuviera cargada de magia negra. Sus manos se cerraron en puños cuando su mirada cayó sobre el cuerpo sin vida de Nagini, su leal serpiente y último Horcrux. La visión del cadáver escamoso lo llenó de una ira casi incontenible. Nagini, la criatura que había albergado la última fracción de su alma, yacía inerte, sacrificada en su desesperado intento de regresar al mundo de los vivos. Fue un golpe a su orgullo, un recordatorio de su propia falibilidad. Había muerto, no por la intervención de sus enemigos, sino por su propia arrogancia. 4 meses atrás, había regresado a este lugar con el único fin de curar la herida que la perra del Strange le había infligido en el abdomen. Un simple hechizo curativo había bastado para cerrar y suturar dicha herida. Sin embargo, lo que debió haber sido un proceso rápido se convirtió en algo más. Poco después de curarse y creer que estaba listo para volver con sus mortífagos y proclamar su victoria contra la traidora, algo sucedió con su cuerpo. Se derrumbó al suelo de golpe y el mareo apareció como un leopardo dispuesto a atacar a su presa. En el momento del suceso, pensó que tal vez dicho derrumbe se debía al cansancio de su magia, por lo que decidió posponer su regreso. Lamentablemente para él, ese regreso triunfante que había estado esperando no sería posible. Esa noche, algo lo despertó en la madrugada. Estaba ardiendo, lleno de sudor por todo su cuerpo, y había una sensación de opresión en su pecho. Trató de levantarse y usar algunas de las pociones que tenía en esa base, y hacerlo pareció aplacar su dolor. Sin embargo, esa tranquilidad no duró mucho. A las pocas horas de volver a dormir, su salud empezó a empeorar. Primero fue la temperatura en aumento, después vino el dolor abrasador que le impidió ponerse de pie, y finalmente llegó la sangre en su boca, lo que le confirmó que algo realmente malo le estaba pasando. Alarmado y lleno de incertidumbre por su condición, se recluyó en un intento desesperado por mejorar su salud. En la semana que duró su miseria, usó cada hechizo y cada poción que conocía para intentar aliviar su dolor, pero cuando nada de eso pareció funcionar, y una noche finalmente no pudo mantener sus ojos abiertos, su vida llegó a su fin. Ser un espíritu atado al mundo terrenal por sus Horcruxes no era algo ajeno para Voldemort. Sin embargo, despertarse y darse cuenta en medio de la noche que había vuelto a morir, ciertamente lo hizo sentir inmensamente furioso. ¿Cómo había muerto él? ¿Acaso una maldita enfermedad había acabado con él? Las preguntas fueron y vinieron una tras otra en su cabeza, pero fue la sensación de que algo no estaba bien con toda esta situación lo que le hizo volver a indagar en su cuerpo. La posesión de un espíritu no era algo que estuviera fuera de sus capacidades, ya que lo había hecho una vez con el peón de Quirrell. Sin embargo, hacerlo con un cuerpo muerto era algo que nunca antes había intentado, y cuando lo hizo, la experiencia fue algo que nunca quiso volver a experimentar. No obstante, esa experiencia le había traído un resultado inesperado. La revelación de la causa de su muerte se le presentó cuando sintió la magia que inundaba su cuerpo. No era su propia magia. Había algo extranjero pudriendo su cuerpo, y fue solo en esa última revelación que Voldemort descubrió quién había sido el causante de su muerte. Potter. Rechinó los dientes con ira mientras decía el nombre de su enemigo y la maldita cara del niño aparecía en su mente. El maldito mocoso lo había matado con ese hechizo que le había lanzado a traición. Las lágrimas del Fénix que había usado después de haberse recuperado pensó que lo habían salvado, pero ahora se daba cuenta de su error. Ese hechizo era peligroso, demasiado mortal y vil para que él hubiera pensado que el mocoso Potter lo usaría contra alguien más. Dumbledore definitivamente no aprobaría tal acción, pero dado lo que había visto en ese enfrentamiento, dudaba seriamente que el mocoso siguiera bajo la sombra de ese maldito anciano. Pensar en las dos caras de sus enemigos hizo que su furia inmediata volviera a arder con pasión. Sin embargo, no importaba cuánto quisiera acabar con ellos, él había muerto y estaba nuevamente sin un cuerpo físico. ¿Qué hacer? La pregunta llegó tan rápido a su mente que Voldemort se debatió por unos segundos esa cuestión. Pensó en todas las posibilidades disponibles, pero ninguna se adecuaba a su maldita situación.
Podía volver a buscar a alguno de sus sirvientes y pedir su ayuda, pero eso lo haría ver débil nuevamente, y eso era algo que no podía permitirse. Si lo hiciera, la fe de sus seguidores volvería a nublarse, y esta vez dudaba seriamente que pudiera recuperarla. Harry Potter seguía vivo, y eso se extendería entre sus filas. El que él hubiera logrado sobrevivir nuevamente a un enfrentamiento contra él, y que Voldemort estuviera muerto no era algo favorable para su causa, por lo que eso era lo primero que debía tratar. La pregunta era cómo. Pensó y pensó durante mucho tiempo en una solución a su pregunta, pero fue la repentina llegada de su familiar a la cueva lo que le hizo pensar en una solución. Nagini era un Horrocrux viviente, tenía una parte de su alma dentro de sí, y tenía un cuerpo físico. Eso significaba que él podía poseerla y mantener activa la magia de la marca oscura, lo que evitaría que la noticia de su muerte se difundiera. Sonrió al haber encontrado una solución a uno de sus problemas, y así logró evitar que cualquiera de sus mortífagos sospechara que había muerto. Sin embargo, a pesar de haber solucionado un problema, aún quedaba el más importante. ¿Cómo recuperaría su cuerpo? Ese dilema se presentó en su mente durante los siguientes 2 meses, en los que estuvo vagando por los bosques de Albania adaptándose a su vida como serpiente. Hacerlo no era tan difícil como había esperado, y no era necesario hacerlo constantemente. Después de todo, solo necesitaba poseer el cuerpo de Nagini durante al menos 8 horas al día, y la magia de su marca no desaparecería. Eso dejaba mucho tiempo libre, y dado que no dormía ni comía, su tiempo era bien aprovechado. Como un espíritu libre, Voldemort pudo viajar y explorar, no tan lejos por obvias razones, pero lo suficiente para visitar las antiguas bases seguras que la familia aún tenía en ese lugar. Su familia podría haber caído en la ruina mucho tiempo atrás, pero él se había asegurado de que estas casas seguras a lo largo de Albania se mantuvieran estables, como un método de seguro, como una forma de tener un lugar al cual volver si las cosas salían mal. Y ahora, que estaba en su situación actual, no se arrepentía de esa decisión. Las casas no tenían mucho. Algunos suministros, pociones, dinero, y uno que otro grimorio robado, de todas las familias que había asesinado a lo largo de la Primera Guerra, pero eso era suficiente. En el pasado, nunca había considerado necesario investigar y aprender lo que contenían estos libros de las familias que había masacrado, y en su lugar, los había mantenido como simples trofeos. Ahora, eso era diferente. Tal vez si tenía suerte, en alguno de estos grimorios encontraría una solución a su problema, una forma de volver a obtener un cuerpo. La posibilidad era demasiado baja, pero Voldemort no se rendiría, no cuando aún tenía una venganza personal que poner en marcha. Así pasaron los días, se convirtieron en semanas, las semanas en meses, pero nada parecía encajar. Los grimoríos contenían sus propias magias, hechizos familiares y algún que otro ritual, pero por más tiempo que pasara leyendo, las opciones se estaban agotando. En esos meses de miseria había agotado todas sus casas seguras, y con ellas la oportunidad de obtener otro cuerpo. Al menos, eso fue lo que pensó. Curiosamente, cuando pensó que su posibilidad de volver a la vida le había sido arrebatada nuevamente, algo cambió en el cuerpo de Nagini. Más precisamente, algo se reveló para él. Su preciado familiar, aquella serpiente a quien le había confiado una parte de su alma, no era solamente eso. Debajo de sus escamas, debajo de su peculiar inteligencia, había algo más. Había un alma humana, había un cuerpo. La revelación lo tomó desprevenido. Vino simplemente como un dolor repentino cuando estaba poseyendo a su familiar, y lo siguiente que supo fue que el cuerpo de su serpiente había cambiado al de una mujer que no pudo reconocer. ¿Cómo había pasado eso? Se preguntó mientras examinaba su nuevo cuerpo. La idea de que su familiar fuera un animago cruzó brevemente por su mente, pero esa idea fue descartada casi de inmediato cuando sintió algo más. La magia de este cuerpo tenía algo extraño, una especie de contaminación atada al núcleo mágico. Podía sentirlo porque estaba familiarizado con el cambio del núcleo debido a sus rituales, y el de este cuerpo estaba destrozado, agrietado de una manera salvaje. Salvaje. La palabra resonó con fuerza en su cabeza, y supo de inmediato que era esa contaminación que estaba en el cuerpo de su familiar. Eran las secuelas de haber estado en contacto con la magia salvaje, la magia más antigua y misteriosa que este mundo tenía para contar. Nunca antes se había topado con ella, había leído sobre su existencia, pero jamás creyó que algo así pudiera existir. Sin embargo, aquí estaba en el cuerpo de su familiar, resonando con lo que alguna vez fue la serpiente conocida como Nagini. Pero conocer el secreto de su familiar cambiaba algo.
En un principio pensó que no, pero mientras más tiempo se quedaba en el cuerpo de su serpiente usando su anterior forma humana, una idea vino a su mente. Una idea peligrosa, arriesgada, pero que podría ser lo que necesitaba para salir de su situación. Una vez, hace muchos años, un Tom Ridley adolescente se había topado con una magia terrible, una magia que le permitiría superar a la muerte, pero también con algo más. Una forma de transferir el alma a un ser vivo y arrancar a la fuerza la esencia del ser. Un cambio de alma, como los antiguos magos lo habían llamado. Tiempo atrás, la información había sido olvidada como insignificante en su mente, pero ahora resurgía con una idea que podría cambiarlo todo. El cuerpo de su familiar podía ser la clave para recuperar su cuerpo, y esa idea hizo que cualquier duda sobre el peligro del ritual se desvaneciera. Sabía que este ritual sería el más difícil que jamás habría realizado, más aún cuando se encontraba en un cuerpo lleno de residuos de lo que creía que era magia salvaje, pero ciertamente no le importó en ese momento. La sensación de recuperar su cuerpo le hacía estar ansioso. Quería realizar el ritual lo más rápido posible, mover su varita y acabar con esto. Sin embargo, para este ritual, su varita no podía utilizarse. En su lugar, solo necesitaba su magia y mucha, pero mucha sangre. Los trazos que debía hacer eran precisos, eran sencillos. Lo difícil sería ejecutar el hechizo que lo llevaría a recuperar su control. Hacerlo fue difícil, requirió soportar un infierno de dolor, pero al final todo salió como debía. Al menos, hasta que llegó el inconveniente con la magia salvaje. La naturaleza del ritual parecía haber chocado con la esencia del residuo de la magia, y ésta parecía querer reclamar algo más que el alma original. Quería consumir su alma también, además de la roca de su familiar, y eso fue un sacrificio que no esperaba tener que hacer. Su vida, sus horrocruxes eran su mayor apego, pero mientras se encontraba frente a las garras de la oscuridad una vez más, Voldemort dejó que ese apego se fuera de su lado, y ofreció la última parte de su alma a ese vacío, y con eso, destruyó voluntariamente su último horrocrux. Hacerlo fue difícil, pero no imposible, considerando que su cuerpo era lo que necesitaba justo en ese momento. La duda inenda. La última palabra, el último eslabón había sido dicho, y con el sacrificio de una parte de su alma, Voldemort volvió a tener un cuerpo. Lo que pasó después apenas lo recordaba, porque hasta ahora se había despertado. ¿Cuánto había pasado? Se preguntó mientras se agarraba la cabeza. La sensación de mareo le hacía difícil tener el control, pero eso no evitó que agarrara su varita, la única compañera que había estado con él hasta el día de hoy. La única, verdaderamente fiel. Hizo una pausa silenciosa mientras esas palabras resonaban en su mente. Estaba equivocado. Había alguien que también había estado a su lado y que le era verdaderamente fiel. Volvió su mirada hacia el cuerpo inmóvil de Nagini, el único vestigio de lo que alguna vez había sido su familiar. El ritual había separado las impurezas de este cuerpo, para dejarlo completamente limpio y funcional para su alma, y el lado animal había sido arrancado a la fuerza, y esto era todo lo que quedaba de su amiga. Ignite. Susurró con suavidad, y con un movimiento de varita, invocó un hechizo que hizo que el cuerpo de Nagini se desintegrara en una nube de cenizas. Nagini había cumplido su papel para el que había sido elegida, y aunque originalmente este no había sido el papel para el que la había escogido, ella le había servido bien, y al menos merecía que su cuerpo fuera incinerado. ¿Merecía algo? La sorpresa llegó a sus ojos cuando esas palabras se dieron a conocer en su cabeza. Desde cuando él tenía algún apego por un simple animal, la idea era irreal y, de alguna manera, no podía evitar sentir que eso era real. Debo estar cansado. Mi mente aún debe estar soportando la carga del ritual. Se dijo él, mientras se recostaba contra la fría piedra de la cueva, y dejaba que el frío envolviera su cuerpo, disipando todos sus pensamientos. Las sensaciones eran bienvenidas. Había extrañado sentir algo en los últimos meses, y ahora, mientras se acostumbraba a tener un cuerpo nuevamente, se dio cuenta de que su mente y sus emociones, siempre volátiles, estaban en calma. En una tranquilidad y relajación que no había sentido en mucho tiempo. Tal vez, desde que hizo su tercer horrocrux. No. Debo estar imaginando cosas, pensó mientras dejaba salir un suspiro, los recuerdos de todos los acontecimientos desde su derrota volviendo a él, mientras analizaba el error que había llevado a toda esta situación. Había pocos en verdad, 3 si podía señalar. Uno era la confianza excesiva y el otro su propia arrogancia. Pero el último era el peor de todos, y ahora, mientras lo pensaba, se dio cuenta de que bien podría ser la causa que al final haría que Harry Potter lo matara. No tenía a nadie, estaba solo.
Potter tenía aliados, al igual que Dumbledore, pero él no tenía nada. Solo un grupo de mortífagos sometidos por su poder, pero si quitaba el poder y el miedo que podía nublar sus corazones, no quedaba nada más, y eso había sido casi su ruina. Haberse aparecido en un lugar donde había estado Nagini había sido solamente suerte. Si no la hubiera tenido, habría tenido que recurrir a sus seguidores nuevamente, y eso podría apostar a que no hubiera resultado para nada bien. Sus seguidores lo seguían porque temían su poder, y sin él, simplemente le darían la espalda. No tenía su lealtad porque la mereciera, no tenía su apoyo porque confiaran en él. Lo seguían por miedo, y eso era un error que bien podría costarle la guerra. Tenía números, un ejército bajo su mando, pero no tenía ningún aliado verdadero en quien realmente pudiera confiar. Y tal vez, si quería asegurar su victoria, eso debería empezar a cambiar. Sonrió, consciente de que ese pensamiento era ajeno a todo lo que había hecho en los últimos años, pero algo dentro de él parecía conforme con esa idea. Tal vez podría estar enloqueciendo justo ahora, pero mientras el cansancio parecía querer reclamar su mente, la idea le parecía atractiva. Un ejército que no lo siguiera solamente por miedo a su poder, sino porque en verdad creían en él, era algo que tal vez le gustaría tener. Sonriendo más ampliamente divertido con la idea, la conciencia de Voldemort finalmente abandonó su mente, y con ella, la última chispa de locura que alguna vez habría quedado en la mente de Lord Voldemort.